todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Camila, pero me gusta que me digan Cami. Y pues ahora les traigo un video muy interesante que sí, justamente como lo dice el título, vamos a estar hablando de algunos de los principales rasgos de un narcisista. ¿Esto porque muchas veces las personas que son narcisistas no lo saben? Muchas veces podemos estar conviviendo con personas narcisistas y no saberlo. Y digamos que eso provoca que haya ciertos roces, dificultades en nuestras relaciones, tanto de pareja como familiares, como por ejemplo si tenemos un jefe narcisista. Entonces aquí en este video les voy a dar como algunos de los signos de cómo podemos identificarlos y ver qué son las cosas que podemos hacer para, digamos, combatir o salir bien librados de este tipo de relaciones, ¿ok? Así que bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar ya. Ahora, primero que nada vamos a explicar qué es el narcisismo, por qué sucede, cómo sucede. Ok, es importante decir que es algo a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Si es una manera en que las personas han cortado su conexión con las emociones, porque cabe destacar que un narcisista no puede sentir empatía, no es capaz de sentir amor, no es capaz muchas veces de sentir alegría o felicidad por los demás. ¿Esto por qué sucede? Muchas personas preguntan o piensan que, digamos, esta anomalía cerebral, por decirlo así, ya puede venir desde el nacimiento y no, no es así. El narcisista sí se hace, se va generando de acuerdo a experiencias que va viviendo, puede ser por ejemplo en su niñez o en su adolescencia. ¿Esto cómo sucede? Si por ejemplo fue un niño o un adolescente que no supo cómo gestionar sus emociones, falta de amor, un enojo mal canalizado, sentirse abandonado y que no hubo una contención de alguien más hacia el niño, que no supo cómo manejarlo, entonces ¿qué es lo que pasa? Dice, es que esto me está haciendo daño y ya no quiero sentirlo más. Entonces corta ese cordón, digamos, emocional que existe a nivel cerebral, neuronal, hace ese corte de emociones y deja de sentirlas. ¿Por qué? Porque no supo cómo canalizarlas, no supo qué hacer con todo eso que estaba sintiendo, entonces simplemente lo inhibe. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya su desarrollo empieza a ser, pero sin poder sentir todas esas emociones. ¿Por qué? Porque ahora para esa persona el amor, la empatía, la felicidad es algo nocivo. Se convierte en algo nocivo para la persona porque fue algo que le infringió un dolor, que le infringió una desesperación, una ansiedad, porque no tenía una contención y tampoco supo cómo manejarlo. Entonces digamos que a nivel de autodefensa pues hizo ese corte y ahora es que digamos su forma de salir al mundo es así, con esa autodefensa de decir yo ya no quiero sentir más nada de esto. Ahora, vamos al momento en el que nos empezamos a relacionar con un narcisista o con una narcisista. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, no sé si les ha sucedido que, por ejemplo, ustedes o quizá amigos o conocidos o familiares se han visto envueltos en relaciones con narcisistas. Sobre todo en relaciones de pareja es como muy notorio porque entran en juego también los sentimientos, ¿ok? Porque, por ejemplo, pues si tienes un jefe narcisista, puede que te canses, renuncias o la misma persona te eche del trabajo y cortas esa relación. Pero es un poquito más complicado en las relaciones de pareja porque entran en juego muchísimas otras cosas. ¿Qué pasa? Que tanto el narcisista como la víctima empiezan una realidad alterna a la que podemos ver todos los demás. Como que crean su propio mundo, ¿sabes? Donde la víctima constantemente siente que tiene que salvar y que tiene que aguantar todo lo que está sucediendo en esa relación con el narcisista por el amor que le tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve un círculo vicioso y estas son las etapas de ese tipo de relaciones. Primero que nada, el narcisista, como se los explicaba hace un momento, pues a manera de, digamos, llenar esos vacíos que se han generado por ese trauma, ese shock emocional que vivió en su infancia o en su adolescencia, eso le genera muchos huecos internos. Y la forma de llenarlos es infringiendo daño a los demás, porque de esa forma él ve el sufrimiento en otra persona. Eso lo hace sentirse bien, sentirse grande, sentirse poderoso, porque ya no es él quien está sufriendo y todavía lo hace sentir mejor ser él quien está provocando ese sufrimiento.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando un narcisista conoce a una posible víctima, digámoslo por llamarlo así, empieza a sacarle mucha información, ¿sabes? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Tú qué quieres? ¿A ti qué te gustaría en un futuro? ¿Saben? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si conoce a una persona que a lo mejor sufrió el abandono de alguno de los padres, y eso le provocó dolor y digamos que en sus sueños o en sus anhelos de esa persona es hacer una familia bien, casarse, tener hijos, ¿saben? Entonces, ¿qué hace el narcisista? Se pone esa piel de lo que tú quieres para atraerte. Digamos que si por ejemplo es una chica que sufrió el abandono del padre, el narcisista, ¿cómo se va a comportar? Yo voy por ti, yo te compro esto que te haga falta, llámame cuando salgas, voy a estar al pendiente. Lo que hace un padre, ese cuidado paternal. Y entonces tú qué dices, wow, es lo que yo siempre había querido, es mi príncipe azul, es increíble. Y empiezas a caer en, digamos, en la red, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Conforme empieza a avanzar, digamos, la relación, el narcisista pues empieza a cansar porque ya consiguió lo que quería, consiguió su objetivo, consiguió tenerte y entonces ahora viene la parte de cómo me alimento nuevamente a mí mismo, pues infringiendo el daño. ¿Y cómo lo hace? Puede ser desde que empiece, si antes era demasiado detallista, demasiado cariñoso, empieza a quitar de a poco esas cosas o algunos incluso de golpe. Dejan de contestar, se alejan, se van y entonces la persona dice, ¿qué hice mal? ¿Sabe? Es como yo fallé, yo hice algo mal porque todo iba bien y de repente sin ninguna explicación ahora ya no están los detalles, ya no están las conversaciones, ya no están las llamadas. ¿Qué está pasando? Se va el narcisista, sabe que está infringiendo daño y es que aquí, por ejemplo, si al momento de hablar o de intentar establecer una conversación para saber qué es lo que está pasando, la víctima sufre, la víctima llora, la víctima le dice es que yo te quiero, eso al narcisista lo alimenta, lo hace sentir bien. De verdad, ver el sufrimiento en otra persona lo hace sentir bien. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja por un tiempo el narcisista, pero después es como otra vez el reto de ahora la voy a reconquistar a esta persona. Entonces vuelve a buscarte, vuelve a llenarte de detalles y vuelve otra vez el mismo círculo. Lo consigue y de nuevo se fija cómo puede volver a lastimarte. Y así todo el tiempo. Pero ¿por qué les decía que se hace una realidad distorsionada? Porque ellos empiezan a crear su propio mundo. Las personas que estamos fuera podemos ver que evidentemente esa relación como que ya no va por ningún lado, está siendo tóxica, está lastimando a una y a otra persona, porque déjenme decirlo, el narcisista también llega a sufrir. ¿Por qué? Porque nunca puede estar estable en un lugar, porque esos vacíos, por más daño que infrinja, por más que haga, no los puede llenar, porque son vacíos que quedaron huecos desde la infancia y desde la adolescencia que no supo cómo llenar, que no supo cómo manejar y por eso cortó, digamos, esas redes neuronales. Entonces, a lo que yo decía con esta realidad distorsionada es que todo el tiempo quien está siendo víctima siente que es su culpa, entonces siempre trata de agradar más y de agradar más y de agradar más, y entonces la otra persona, para llenar sus vacíos, pisotea más, pisotea más, pisotea más, y ese es el círculo vicioso que se va generando ahí. Entonces, hasta ahorita tenemos que una de las primeras características para identificar al narcisista es una persona que podemos notar que no es capaz de sentir empatía, que ve tu dolor y aún así no le importa, que no es capaz de sentir amor. ¿Por qué? Porque quien te quiere no te lastima, quien te quiere no te echa la culpa simplemente, quien te quiere no se va sin dar ninguna explicación, quien te quiere intenta arreglar las cosas, hablarlas y establecer un diálogo sano. Pero si eso no existe, puedes estar frente a un narcisista, puedes estar dentro del juego del narcisista. Segunda característica, ¿qué busca el narcisista? Como se los venía diciendo, sentirse bien, llenar sus huecos, sentirse él fuerte, importante, grande, poderoso y no como recuerda que se sintió cuando sufrió ese shock emocional. Entonces a él le hace sentir bien saber que él es quien está infringiendo el daño, él es quien tiene el control y la persona está sufriendo por su causa y eso lo hace sentir bien. Porque a pesar de que dentro de él se sienta a veces en soledad, a veces en depresión,
lo disfraza todo esto de fortaleza, de autoritarismo y de poder, y constantemente está en este juego para evadirse a él mismo, para evadirse lo que siente, para evadirse lo que en su momento lo lastimó. Tercer característica, no tienen identidad. ¿Por qué no tienen identidad? Porque constantemente están tomando el cuerpo, el traje o la piel de las necesidades de la otra persona, de la persona a la que quieren, digamos, atrapar en su red para que entre en su juego destructivo. Como les decía, van tomando las identidades que ellos sienten que les van a funcionar para poder atraer a una posible víctima. ¿Por qué? Porque entonces te venden el cuento del príncipe azul, el cuento que cada persona idealice y quiera. Porque de esa forma, digamos, la víctima va a estar todo el tiempo con la idea de es que hubo esta promesa. Y sé que puede existir porque la persona es así, pero es que la persona no es así. La persona se disfrazó de eso que tú querías para que tú llegaras a su red, para que tú llegaras a su vida, para que tú llegaras a su espacio con sus reglas. Entonces sí, el narcisista te va a presentar sueños, pero se va a encargar también de destruirlos. Así de fuerte es. Cuarta característica, es una persona que siempre va a buscar tener la razón. Él nunca va a aceptar, o ella nunca va a aceptar que están mal, que están equivocados. Siempre la culpa va a ser de la otra persona, pero nunca de ellos. Por lo tanto, es una persona que no se va a abrir al diálogo, que no le va a gustar hablar, que no le va a gustar que tú le eches en cara sus errores. ¿Por qué? Porque eso golpea a los vacíos que trae dentro y no le gusta, evade todo el tiempo ese tipo de sensaciones y de situaciones porque recuerdan ese shock emocional de donde se desprendió todo desde un inicio. Ahora, como les decía, siempre se va a estar desconectando de los sentimientos porque es un mecanismo de defensa. Entonces, entre una persona más le hable de sentimientos, de lo que le hace sentir, de que la está lastimando, de que quieren que la relación funcione porque están muy enamorados del narcisista, el narcisista como que se desconecta, deja de escuchar porque a él no le interesa saber nada que tenga que ver con sentimientos. Eso es nocivo para los narcisistas. ¿Por qué? Porque les recuerda nuevamente ese trauma, ese shock, por lo que dejaron y decidieron dejar de sentir. Quinta característica, son expertos manipuladores. ¿Por qué? Porque les digo que constantemente están buscando llenar vacíos. ¿Y cómo los llenan? Con adrenalina. La adrenalina de la mentira. La adrenalina todo el tiempo es como evadiendo a su persona, buscando en las vidas de los demás. Como les decía, ¿cómo conquisto a esta persona? Y se vuelve un reto y entonces todo el tiempo lo vas a tener enganchado ahí. Pero una vez que te ha conseguido, ahora necesita nuevamente llenar con algo ese vacío que se empieza a sentir otra vez, como lastimando. Y una vez que ya lastimó y que a lo mejor la persona se va, otra vez la reconquista. Y así está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una forma de evadir a su propia persona, de evadir estar con él mismo y de escucharse. Sexta característica, también le gustan mucho los juegos de la indiferencia. Como les digo, una vez que como que ya se aburre, que siente otra vez que están ahí surgiendo esos vacíos internos, empieza a buscar cómo llenarlos, cómo lastimo más, cómo hago daño ahora, cómo llamo la atención, pues con indiferencia. De repente te dejo de contestar, de repente sí te contesto, de repente estoy de buen humor, de repente de la nada estoy de mal humor. Y cuando tú preguntas por qué, a veces son tonterías, ¿no? Por poner un ejemplo, es que el día que íbamos paseando a ti te llegó un mensaje de texto y no escuchaste lo que yo te dije, entonces si a ti te importa más estar contestando tus mensajes de texto, pues mejor entonces ahorita no me hables, ¿saben? Y entonces la otra persona se siente mal, ahí empieza la manipulación, porque la otra persona dice, no, mira, te prometo que cuando esté contigo voy a apagar el celular y solamente voy a estar para ti. Y así empieza también a manipular el narcisista. También le gustan mucho los juegos de manipulación, los juegos de intimidación y los juegos de indiferencia. Así que tú dices, bueno, ok, ya logré identificar al narcisista, ya logré identificar que a lo mejor sí tengo un jefe narcisista, una pareja narcisista, un familiar narcisista. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo salgo de ahí? Lo primero es lograr identificarlo. Segundo, que puedas exponer el tema, que puedas hablarlo, tener una perspectiva diferente de alguien más. Ya sea a lo mejor alguien que tú le tengas mucha confianza o, como siempre se los he dicho, en una terapia psicológica. Porque un psicólogo, una psicóloga te van a saber orientar de la mejor manera posible.
Entonces esa persona puede llevarte también de la mano. Pero como te digo, el punto es que lo puedas externar, que lo puedas hablar y que tengas el punto de vista de alguien más que no sea el tuyo, porque tú estás metido en esa realidad distorsionada. Y una vez que logres identificarlo, empezar con planes de acción, cómo ir desprendiéndote de a poco de esa situación en la que caíste. Y ahora, para las personas que están cerca de alguien que está pasando por este tipo de situaciones, lo mejor que pueden hacer por esa persona es ser pacientes con ella. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes no pueden hacer mucho, no pueden decirle a la persona, ay, ya salte de ahí, no seas tonto, no basta. Sí le ayudas mucho escuchándola, siendo paciente con esa persona. Y a la víctima, hablar siempre, lo más que pueda sacar, lo más que pueda externar, poco a poco se va a ir desprendiendo de esa realidad que no es verdadera. Poco a poco, con diferentes puntos de vista, se va a ir dando cuenta de los focos rojos, de las malas actitudes, de las malas conductas, de que realmente no le hace bien estar ahí. Y aunque es verdad que como todo duelo va a llevar sus etapas, en algún momento, porque mucha gente lo hace, mucha gente lo consigue, claro que sí, en algún momento va a ser capaz de salirse de esa relación destructiva, porque eso es lo que hace, lo único que provoca es destruir a otras personas. Entonces sería identificar, hablarlo, externarlo, ser paciente contigo, ser paciente con tus procesos, comprometerte contigo mismo, contigo misma, tenerte mucha paciencia, porque todo esto es de paciencia, de ir de a poco. No se trata de que quieras cortar de un tajo y te sea muy complicado. La ayuda profesional es maravillosa. Si no quieres ir con un psicólogo, también leer muchos libros de psicología te puede ayudar bastante. Hay muchos artículos, muchos videos, muchos libros que pueden ayudarte muchísimo. Y pues básicamente empezar a reconstruirte, darte mucho amor propio, cuidarte, protegerte, procurarte, estar mucho contigo mismo, conocerte, volverte a conocer a ti. Si te sirve escribir, las prácticas que te ayuden a volver a estar en contacto contigo, escribir, hacer meditación, hacer yoga, salirte a correr, a lo mejor ir al gimnasio o empezar algún deporte que te ayude a sacar todo lo que traes dentro y, como les digo, externar, hablar, platicar, tener otros puntos de vista que te ayuden a ver desde otras perspectivas que tú no has tomado en cuenta tu situación. Y básicamente ese sería el proceso, 1, para identificar a los narcisistas y 2, para poder empezar a desprendernos de ese tipo de relaciones nocivas, porque se puede, siempre se puede, eso te lo prometo. Así que les mando a todos un gran abrazo, espero que este video les haya sido de utilidad. Les prometo que nada dura para siempre, nada nocivo, nada malo. Siempre se puede salir adelante, siempre existe una mano amiga que va a estar con nosotros, que nos acompaña en nuestros procesos. Yo les mando muchísimo amor, muchísima luz, les deseo lo mejor como siempre y les mando un besote. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye, cuídense mucho.